Bueno, habíamos llegado a esta conclusión cuando estábamos tratando de sacar cuál es esa expresión que me va a dar un área exacta. Lo que habíamos visto antes de este tema es cómo poder sacar un área aproximada. Si yo digo que n vale 50, pues estoy sacando un área aproximada. Lo que me hace de que esta área sea exacta es la noción del límite, es decir, estoy haciendo que n tienda a infinito. No tendría sentido decir de que n es infinito porque estaría hablando de una suma infinita de términos. Como sabemos, pues la suma es un operador que me sirve para tratar números reales. Entonces yo no puedo tratar de decir de que n puede ser infinito y que voy a tener infinita cantidad de suma. Lo que yo puedo hacer es suponer de que yo estoy usando un límite para hacer una cosa que se llama suma telescópica. Y básicamente la idea es de que yo, como con un telescopio, no es que yo esté en Júpiter, pero puedo ver a Júpiter. Lo mismo acá, no es que yo tenga una suma infinita, pero puedo saber a qué tiende la suma infinita. La misma idea. Entonces, por eso es de que se usa la noción de límite. Luego, habíamos hablado de un intervalo arbitrario, de un valor arbitrario, y habíamos dicho que se decía de esta manera, xk arbitrario. Ese xk arbitrario lo que me indica es que si yo tengo una serie de rectángulos, empezando, digamos, aquí con A, en donde empieza el límite inferior, digamos que de A a X sub 1 hay un delta X de distancia, ¿sí? Delta X es la base. De X sub 1 a X sub 2, entre estas dos hay un delta X de distancia, pero entre A y X2 hay dos veces delta X. Entre X sub 2 y digamos que este que está aquí, que es X sub 3, entre esos dos hay un delta X de distancia, pero desde A hasta X sub 3 hay tres veces delta X. Luego, este pequeño pico que se ve acá es para decirte que lo que pasa después pues tiene alguna variante, es decir, que se extendió, no necesariamente sigue en orden. Entonces estamos hablando de que luego va a haber un intervalo cualquiera, que yo le digo intervalo késimo, es decir, hablando de un intervalo general que va a estar en medio del primero y del último, que va a tener coordenadas x de k-1 hasta x sub k. Lo que me estoy refiriendo es de que ese intervalo es cualquiera. No quiero que se compliquen más que pensar que la K es una letra que yo estoy poniendo para decir, estoy hablando de cualquier intervalo. No estoy hablando del 2, ni del 3, ni del 90. Estoy hablando de cualquiera. Entonces, desde A hasta X sub K, hay K veces delta X. Entonces, cuando nosotros usamos este intervalo késimo, lo que estamos haciendo es usando una forma general, es decir, usando un intervalo general sin tener que decir estoy usando el 50, porque qué tal si me piden 100 y yo hice todo mi análisis con 50, pues estaría malo. Pero si yo uso la forma general, entonces cada vez que vaya cambiando el número, sea más grande, pues me va a seguir funcionando. Entonces, como habíamos hablado igual, cuando hablamos de un intervalo arbitrario, estamos diciendo de que no nos importa que el punto que elijamos entre, por ejemplo, xk-1 y xk, no importaría si el punto es por la izquierda, por la derecha, en medio, a un cuarto, a dos tercios, mientras que esté en el intervalo. Esa es la idea de un valor arbitrario. Pero ya a la hora de la práctica se vuelve impráctico decir que cada quien escoge dónde. Y es por eso que se da les doy como tres formas distintas. ¿Cuál es la palabra? Les doy el enfoque por la izquierda, es la palabra enfoque, les doy el enfoque por la izquierda. ¿Qué significa enfoque por la izquierda? De que en una serie de rectángulos,
yo siempre voy a escoger el punto anterior para poder calcular la altura. Es decir, siempre voy a escoger, en este caso voy a escoger A, X sub 1, X sub 2, X sub 3, X sub K, para poder referirme a cada uno, pero empiezo en A, por ejemplo. El segundo enfoque sería el enfoque por la derecha. Es decir que yo voy a escoger siempre de los rectángulos el punto final de cada rectángulo. Este, este. Eso significa que, por ejemplo, ahorita se los estoy adelantando, significa que yo no empezaría con A, porque A sería el inicial. Entonces yo empezaría con X1, X2, X3, XK. Y luego el último enfoque que es no es más complicado, pero es el que tiene más trabajo, digamos, al principio, es el enfoque por la mitad, enfoque promedio. Y ese enfoque promedio es usar los puntos de en medio. Entonces lo que vamos a tratar de hacer ahorita es tratar de encontrar cuál es la fórmula general. Yo la demuestro una vez y luego la pueden apuntar, no hay problema, pero lo que sí me interesa es de que entiendan qué están haciendo, porque luego se los cambian, se los pongo al revés y ya no entendieron. Ahora veamos cómo poder hacer el enfoque por la izquierda, es decir, cuál sería la fórmula de X sub K con el enfoque de la izquierda, X sub K, que me va a servir mucho porque lo voy a tener que meter dentro de la función. Ya cuando veamos el ejemplo van a entender para qué me sirve. Una de las primeras cosas que tengo que sacar es cuánto es ese X sub K. Entonces, entendiendo de que ese X sub K por la izquierda, el valor que yo quiero tomar va a ser A, luego va a ser X1, luego va a ser X2, pero cuando yo me refiero al intervalo késimo, que aquí está como N, pero cuando yo me refiero al intervalo késimo, es decir, el que contiene el rectángulo K, ese rectángulo va a estar entre K menos 1, entre X sub K menos 1, perdón, y X sub K. Entre ese intervalo, entre esos dos valores se encuentra el intervalo késimo. Pero como yo estoy tomando los valores por la izquierda, entonces, como ya les había dicho, lo voy a repetir. De X sub 1 a X sub 2 hay un delta X. De X sub 1 a X sub 3 hay 2 veces delta X. Si avanzo más, de X sub 1 hasta X sub 90 hay 90 veces delta X, es decir, 90 bases. Para llegar desde la primera punto hasta el punto 90, tengo que sumarle 90 bases. Una base, dos bases. Cuando llegue a sumar 90 bases, estaría llegando al último. Entonces, exactamente la misma cosa vamos a hacer para poner la fórmula general por la izquierda. Si yo quiero llegar al intervalo késimo, pero quiero llegar al intervalo késimo punto por la izquierda, quiero llegar a este xk menos 1. No quiero llegar a x sub k, porque ese x sub k va a ser por la derecha. Quiero llegar a este x sub k menos 1. Eso significa de que voy a empezar con A. ¿Por qué? Porque el primer punto con la izquierda es el inicio. Y el inicio se le conoce como A. Entonces voy a empezar con A y le voy a sumar K menos 1 veces delta X. De esa manera yo voy a llegar al punto por la izquierda, al punto por la izquierda general, donde empiezo en A y le voy a sumar K menos 1 porque es el subíndice del punto al que quiero llegar, veces delta X. Así como para llegar de A a 3, yo le sumaba 3 veces delta X. Ahora para llegar a K menos 1, que es el punto por la izquierda del intervalo késimo, yo le voy a sumar K menos 1 veces delta X.
Y esta que está acá va a ser la fórmula que nosotros vamos a usar para encontrar el intervalo arbitrario por la izquierda, siempre que me digan hágalo por la izquierda. Bueno, ahora por la derecha. Por la derecha yo quiero llegar a los valores este, por la derecha. O sea, de cada término yo quiero llegar a su valor por la derecha. Entonces yo quiero llegar en este caso del intervalo general x sub k. Yo quiero llegar a x sub k, no quiero llegar a x sub k menos 1, porque si esto fuera el rectángulo k, yo no quiero llegar por la izquierda, quiero llegar por la derecha. Entonces el proceso es muy parecido. ¿Dónde empiezo? En A. ¿Y cómo hago para llegar a x sub k? Pues le sumo k veces delta x. Entonces, este rojo es cómo encontrar x sub k, pero por la derecha. Ahorita les voy a borrarlo porque se los voy a poner ya para que lo puedan copiar. Entonces, en resumen, los tres enfoques, el de en medio es simplemente hacer un promedio. Ahorita lo van a ver. Tienen el enfoque por la izquierda, que les expliqué cómo llegar a él, donde la fórmula que realmente ustedes van a usar es esta. Tienen el enfoque por la derecha, que es este. Y como yo saco un promedio, sumo las dos cosas y las divido entre dos. Si ustedes vienen y suman esto, que es por la izquierda, más el por la derecha, y lo dividen entre dos, les va a quedar este, que es el que tienen que apuntar por la en medio. Ahorita vamos a ver ya en un ejemplo cómo se utiliza. Solo quiero que sí tengan muy claro, primero que hay tres enfoques. Segundo, lo que significa un intervalo, un valor arbitrario y por qué estamos sacándolo de manera arbitraria. Segundo, por qué el área exacta necesita el límite cuando n tiene infinito. Y tercero, tampoco que me lo puedan hacer ustedes demostrado, pero que sí tengan, por ejemplo, noción por qué el por la derecha empieza en A, pero llega hasta acá, porque yo les decía de que el intervalo késimo pues tiene un límite anterior que es xk menos 1 y llega hasta xk. Entonces, por eso, por la izquierda yo quiero llegar a k menos 1 y por eso es k menos 1 veces delta x. Por la derecha yo quiero llegar al punto de la derecha, entonces por eso es k por delta x. Y el de en medio pues es simplemente un promedio. Entonces, lo que me pueden pedir en un ejemplo que tenga que ver con este tema es que yo encuentre el área exacta bajo la curva de la función, me dan una función de la función x cuadrado, me dicen en qué intervalo quiero yo esa área bajo la curva, me van a decir de que la quiero en este caso entre 0 y 1, y me van a decir qué enfoque usar. Si no me dicen qué enfoque usar, pues yo voy a elegir qué enfoque usar. Izquierda, derecha o promedio. En este caso me dicen que use el enfoque por la derecha. Gráficamente lo que me están pidiendo que haga es que encuentre el área bajo la curva de la función x cuadrado, que ustedes ven que es una parábola, en el intervalo que existe entre 0 y 1. Entonces, básicamente lo que quiero es encontrar esa área que se forma aquí. Para eso, sabemos de que la forma de hacerlo es, o lo que sabemos ahorita es usar el método de exhaustión, que es hacer un montón de rectángulos. Pero si queremos un área exacta, tenemos que usar algo que nos dé exactitud, en este caso la sumatoria y el límite. Lo que al final vamos a querer hacer es hacer esto. Límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de las bases por las alturas, donde f de x sub k, así como en la anterior era la altura, sigue siendo la altura, por la base, que en este caso es delta x ya, lo que nosotros conocíamos como la b cuando yo les ponía la base, en este caso ya sabemos de que ahora es delta x, porque al final la base es una distancia en x,
A y X1 hay un delta X. Pues por eso le llamamos ahora delta X, cambio en X. ¿Y desde dónde hasta dónde? Como queremos un área exacta, queremos de que ese n que tiende a infinito pues sea nuestro límite superior, es decir, desde el primer rectángulo hasta n cantidad de rectángulos es donde ese n tiende a infinito. Entonces no nos vamos a complicar pensando en el límite al inicio, porque el límite al final abarca toda la sumatoria. Lo primero que vamos a hacer es hacer la sumatoria. Cuando ya tengamos un resultado de la sumatoria, pues ya nos preocupamos por sacarle el límite a eso. Por ahora, pues, aunque la expresión total lleva límite, vamos a concentrarnos en la sumatoria. Entonces, sabemos que necesitamos la altura y la base. Entonces, para sacar la base, yo sé cómo sacarlo, es b menos a partido n. Entonces, en este caso tengo 1 menos 0 partido n, es 1 partido n. Entonces ya tengo mi delta x. Ahora, ¿cómo saco yo x sub k? Que ese x sub k es lo que yo voy a meterle a la función. Entonces necesito saber qué es lo que voy a ingresar yo dentro de la x. Entonces saco x sub k. ¿Desde qué enfoque? Desde el enfoque por la derecha. Es decir, que me va a quedar a más k veces delta x. Para yo llegar a x sub k, tengo que empezar donde yo inicio y multiplicar k veces la base. Y ahí voy a llegar yo a lo que yo les decía, que era ese intervalo késimo que está entre x sub k menos 1 y x sub k. Y como yo quiero lo quiero el enfoque por la derecha, yo quiero llegar a x sub k. Y por eso es esa fórmula. Que al final es una fórmula y la pueden apuntar. Ahora simplemente es de llenarlo. X sub k promedio por la derecha. A es el límite inferior, 0. K es una variable. Es la variable de la sumatoria, es lo que yo voy a sumar. No puedo pretender de que K sea un número. K es la variable que va a ayudar a la sumatoria a ir sumando rectángulo 1 más rectángulo 2 más rectángulo 3. Lo que sí es una expresión es 1 partido n en lugar de delta x. Entonces me queda x sub k asterisco, que es promedio, me queda k partido n. Esto es para este ejercicio x sub k. Algo que quiero que entiendan desde el principio es la n, en lo que nosotros conocíamos antes, esto lo voy a borrar un ratito, es el número de intervalos. De que esto me diga que la n tiende a infinito, no tiene que darse a entender con que n sea infinito. Porque si se dan cuenta, lo que estamos haciendo ahorita es lo que está dentro del corchete, es decir, la sumatoria, donde la n es una cantidad de intervalos. No tiene nada que ver con infinito aún. Cuando ya tengamos el resultado, ya le vamos a sacar el límite. Pero por ahorita estamos sacando una sumatoria en donde n es un número, cantidad de intervalos que en este caso no conozco. Otra cosa. La k, como yo les decía, es la variable de la sumatoria. Aquí me lo dice. Siempre va a ser k. La n, aunque yo no la conozca, no puedo asumir de que sea una variable. En este caso es un valor desconocido, pero n puede ser 50,000, 100, 40, 10. Entonces, cuando yo, por ejemplo, vea algo como 2 partido n, cuando vea 1 partido n, yo no tengo que entender esto como una variable. Lo voy a entender como constante. Porque cuando yo le dé un valor a la n, va a ser, por ejemplo, 2 partido 10 o va a ser 1 partido 100,000. Una constante. Entonces, yo tengo que entender, el concepto de n es cantidad de intervalos. La cantidad de intervalos, por definición, no puede ser infinita. Puede tender a infinito, que es lo que vamos a hacer al final, pero no es infinito. ¿Por qué estoy usando n? Porque lo estoy haciendo de manera general. Eso quiere decir de que n significa un número, o va a significar en algún momento un número. Sí, va a significar un número. Por lo tanto, la n no es variable, no, la n es una constante.
una constante desconocida. Solo eso se los digo para que cuando ustedes vean algo con n, por ejemplo, 1 partido n, 2 partido n, no lo vean como una variable. Y Bueno, ya tengo x sub k, tengo delta x, significa que ya tengo esto, y ya tengo lo que está dentro de la función. Pero yo quiero f de x sub k. Entonces necesito f de x sub k. Es decir, que en lugar de poner yo la x en la función, voy a poner x sub k. Entonces voy a tener k partido n al cuadrado. Es decir, que f de x sub k, es decir, las alturas, va a ser igual a k cuadrado partido n cuadrado. Antes de seguir, solo quiero esto es puro arreglo algebraico. Yo lo voy a dejar así, pero esto ustedes también lo van a poder poner de esta manera, simplemente para poder separar visualmente la parte constante, porque 1 partido n cuadrado es constante. Es un valor constante. N es una cantidad. Es constante. Que yo no la conozca en este momento, que yo lo esté haciendo de una manera general, no quiere decir de que n en sí, por definición, no sea constante. Mientras que k cuadrado, esta sí es una variable. Una variable, ¿por qué? Porque es la variable que me indica que va a estar sumándose por el índice de la suma. Les pongo esto porque vamos a usar un montón esa separación. Por ejemplo, si yo tengo ese k cuadrado partido n cuadrado, yo voy a preferir, y van a ver por qué en un rato, verlo así. Es lo mismo. Alguien puede verlo así y no necesitar separarlo porque lo puede ver visualmente acá. Perfecto, no necesitan separarlo. Si a alguien se le es más fácil verlo así, y van a ver por qué en un rato, pues lo van a poder poner así. Solo lo que quiero decirles es de que es lo mismo. Ya tengo entonces la base, ya conseguí lo que va dentro de la función y lo evalué, y ya tengo entonces la altura. Tengo ya todo completo esto. Entonces ya no me queda nada más que simplemente hacer la sumatoria, que digamos que es en sí lo más difícil, pero tampoco tanto. La sumatoria desde 1 hasta n de la altura, que es k cuadrado partido n cuadrado, por las bases, que es 1 partido n. Ampliando esto, como les digo, estoy haciendo un montón de pasos para que vayan entendiendo. Puedo multiplicar eso y me queda k cuadrado por 1, k cuadrado, y n cuadrado por n, n al cubo. Entonces me recuerdo de la propiedad de la sumatoria, que cuando yo estoy multiplicando una constante, puedo sacarla de la sumatoria. Y ustedes se pueden preguntar, pero ¿qué constante hay ahí? Y es donde yo les digo que si no lo ven, lo voy a separar en dos. 1 partido n al cubo por k cuadrado. Esto que está aquí es constante. Por lo tanto, lo voy a poder sacar de la sumatoria. Si apuntaron las tres fórmulas, la de n por n más 1 partido 2, que era la de cuando solo tengo k, la de k cuadrado y la de k cubo, que son tres fórmulas que pueden tener ahí a mano. Entonces me doy cuenta que esto que está dentro de la sumatoria, lo que está afuera, pues sigue estando afuera. Eso que está en la sumatoria, lo puedo transformar como en la fórmula con n por n más 1 por 2n más 1 partido 6. Eso es lo que significa la sumatoria de 1 hasta n de k cuadrado. Básicamente es la suma de todos los números naturales al cuadrado.
Eso lo vimos en el primer informe y en la clase anterior, pues yo les expliqué la más fácil de explicar para no tardarnos horas haciendo demostraciones que ya hicimos. Entonces, nuestra sumatoria, lo que está en el corchete, se simplificó a esto. Se quitó la sumatoria, ya usamos la sumatoria. Ya hicimos arreglos para que nos quedara algo así. Esto siempre lo vamos a hacer. Y poder usar las fórmulas que yo ya les di. Ahora, si yo vengo y me meto a sacar el límite de esto, me voy a tardar un montón. Entonces me tengo que recordar de dos cosas de los límites. Dos límites bien sencillos. El primero es el límite de una constante. Cuando yo hablo del límite de una constante, me estoy refiriendo a, por ejemplo, si este fuera x es igual a 3. Y es igual a 3, perdón. Es una línea recta, una línea horizontal que pasa por 3. Si yo me estoy preguntando cuál es el límite cuando esa función tiende a infinito, pues me estoy preguntando qué pasa cuando esto se agranda. ¿Cuánto vale la función? Vale lo mismo. Es decir, nos recordamos de la propiedad del límite, que el límite cuando n tiende a infinito de una constante es la constante. Y el dibujo no lo explica. Cuando es una función horizontal, es decir, que no cambia, siempre es el mismo número, y el valor del eje X se agranda, ¿cuánto vale la función? Vale lo mismo. Entonces, límite cuando n tiende a infinito de una constante. El otro límite que vamos a usar, solo vamos a usar dos realmente. Límite cuando n tiende a infinito de un valor en el denominador, es decir, una forma racional. Lo que estoy haciendo es qué pasa cuando yo divido un 1 o un 2 o un 3 o lo que sea entre un valor muy grande. ¿A qué tiende la expresión? Por ejemplo, 1 partido 100.000 es 0.000001. Ahora piensen en 1 partido 10.000 millones. 0.000000000001. Es decir, a qué tiende el límite de una expresión de esta manera, 1 partido n, tiende a 0. Esos son los dos límites más famosos, más conocidos, y son los que vamos a tratar de nosotros hacer que esto se parezca a constantes o a divisiones de esta manera. Solo se los explico para no hacerlo en el camino, sino que se los expliqué desde antes. Límite de una constante es la constante y el límite de una expresión racional es 0. Bueno. Entonces, sacamos la sumatoria. Ya sacamos cuánto es la sumatoria y ya tenemos que aplicar el límite. Entonces tenemos límite cuando n tiende a infinito de esta expresión que nosotros tenemos aquí. Ahora el problema que les decía es de que este límite es complicado hacerlo así. Aquí va en el cubo, perdón. 6 en el cubo porque es este en el cubo que está acá. Es un límite complicado hacerlo así. Entonces nosotros vamos a tratar de separarlo. ¿Cómo lo vamos a separar? Ampliando la expresión y simplificando. Vamos a ver qué nos quedaría si yo amplío esto. Es decir, voy a hacer n por n y n por 1. Entonces me quedaría n cuadrado más n. Y eso lo voy a multiplicar por esto. 2. Hay algo que puedo hacer antes. Puedo simplificar esta n con esta n al cubo. Y hacerlo más simple desde el inicio. Esto va a estar en el video, así que pueden ir a verlo. Si aquí tenía arriba un n y aquí tenía un n al cubo, entonces se cancela este con este y abajo me queda n cuadrado. Entonces me ahorré un paso. Ahora solo tengo que multiplicar este por este. Este por este, luego este por este. Me queda n por 2n, 2n cuadrado. N por 1 más n. Ahora el 1. 1 por 2n más 2n.
y 1 por 1, 1. Entonces, este límite se simplificó a límite cuando n tiende a infinito de 2n cuadrado más n más 2n que se convierten en 3n más 1 partido 6n cuadrado. Todavía lo puedo simplificar más. 2n cuadrado partido 6n cuadrado me da 2 partido 6, 1/3, n cuadrado partido n cuadrado, 1. Entonces me queda 1/3. 3n partido 6n, 1/2, y abajo me queda n. 1 más 1 partido 2n. Este n se simplificó con este, me queda abajo, 3 partido 6, 2. Y 1 partido 6n cuadrado, pues me queda lo mismo, 1 partido 6n cuadrado. Y aquí es donde ustedes ven lo que yo les decía antes, donde yo puedo sacar el límite ya directo. Límite de una constante, la constante. Límite de una expresión racional, 0. Límite de una expresión racional, 0. Por lo tanto, la respuesta del área bajo la curva general, porque esto al final es el área, todo el límite con la sumatoria es el área, es 1/3. Yo lo que quiero de ustedes hoy es de que vuelvan a ver este video, lo pueden ir adelantando si hay partes que ya entendieron, por lo menos el ejemplo, lleguen a la parte del ejemplo, vayan viendo los pasos. Cuando yo llego a este k cuadrado, vean de dónde yo saqué la fórmula, vean por qué les dije que yo quería límites conocidos y les di dos tipos de límites que son los fáciles, el de la constante y el de la forma racional. Siempre va a ser igual, siempre yo voy a tratar de simplificar la expresión para que después me queden cosas así. 1/3 constante, 1 partido 2n racional, 1 partido 6n cuadrado racional. Entonces, límite de una constante, la constante. Límite de una expresión racional, 0. Límite de una expresión racional, 0. Al final la respuesta me queda directa 1/3 unidades cuadradas. Que si yo la hubiera tratado de meterme a sacar el límite de esta cosa completa sin simplificar, pues ni yo puedo. Simplificado se vuelve tan simple como con dos reglas. Límite de una constante, la constante, límite de una forma racional, 0.